Ontología de la ética. Bienvenidos, apreciados estudiantes, a su clase de Ética y Política. Mi nombre es Andrea Catalina Quintero Castellanos, soy licenciada en Filosofía y estoy próxima a culminar la maestría en Historia. Y es justamente en la Historia y en la Filosofía donde se encuentra el tema que nos convoca, la ontología de la ética, que tiene por objetivo, además, conocer los orígenes de la ética por medio del diálogo platónico, el Critón, y así entender los diferentes mores o principios morales con los que se cimenta la ética en la construcción de leyes particulares y universales en sociedades con culturas diversas. Además, desde el diálogo Critón podemos analizar problemas que afectan las bases de la igualdad en la diferencia necesarios para la construcción de un Estado en libertad. Estudiantes, estaré atenta y dispuesta a la resolución de dudas e inquietudes. Ustedes aquí encuentran el horario de asesorías, los días de asesoría y las formas que tenemos para comunicarnos para completar esa asesoría. Además, pues van a encontrar una tabla de contenido o un índice, como lo ven, en donde está estructurado todo el contenido del tema del día de hoy. Vamos a empezar con nuestro propósito, que es conocer cómo empieza a conceptualizarse en primera instancia la ética. Y por eso vamos a tomar el diálogo Critón para conocer el ontos, ese ser de la ética, ¿cierto? Ontología de la ética, quiere decir el estudio del ser. Entonces vamos a conocer a la ética, estudiar la ética, ese ser de la ética, cómo empieza con Sócrates y con Platón, cómo se conceptualiza con ellos, porque con Sócrates se conceptualiza por medio de una vida ética y con Platón por medio del cumplimiento de las leyes estatales. Para ello, vamos a estructurar nuestro tema de la siguiente manera. Primero vamos a contextualizar el diálogo para conocer personajes, en qué momento fue escrito, quién fue el autor, en qué momento de la historia está el autor de nuestro tema, de nuestro diálogo del Critón. Después vamos a conceptualizar por medio de una estructura del diálogo del Critón la forma en que se entiende la vida socrática ética y el cumplimiento de las leyes de la ética. Esas son las bases de la construcción del concepto de la ética en primera instancia. Después de esto vamos a reflexionar de manera crítica y conjunta, porque vamos a hacer grupos para que miremos cómo este diálogo del Critón nos puede ayudar a analizar temas que afectan nuestra realidad nacional. Antes de esto, estudiantes, vamos a realizar una pequeña prueba, un pequeño test de conocimientos previos, para que ustedes me cuenten qué conocen de la ética, qué saben de la ética. Entonces vamos a contestar unas cortas preguntas, ¿cierto? Cortas y muy pocas preguntas sobre lo que sabemos de la ética. Entonces, una de ellas es el conocimiento de la ética, es conocimiento de moda, conocimiento solo para los políticos del país, conocimiento funcional en la vida cotidiana que acoge a todos los sujetos de un Estado o ninguna de las anteriores. Yo voy a poner cualquiera porque pues la idea es que cada uno conteste de acuerdo a sus saberes y pues mis saberes son diferentes a los de ustedes, estudiantes. La ética es referida a comportamientos individuales, sociales, estatales o todas las anteriores, ¿cierto? Son solo 3 preguntas. Estudiantes, les pido que por favor diligencien este pequeño cuestionario. Y ahora sí, vamos a ir de lleno en la exposición de nuestro tema. Y por eso, como les anuncié, lo primero que vamos a hacer es una contextualización del diálogo de Critón. Ustedes saben que Sócrates, Platón, Aristóteles son griegos, están antes de Cristo y pertenecen a la filosofía clásica. Pero antes de Sócrates, que es fundamental para la ética, porque es considerado el padre de la ética, vamos a mirar qué lo precede. Y lo precede 2 cosas. La filosofía presocrática, ¿cierto?, que nos va a dar una forma de entender el cosmos, pero antes de comprender de esta forma el cosmos, tenemos un espacio que se llama el espacio de la prefilosofía en Grecia, y es la explicación del cosmos por medio de los dioses. Antes se explicaba cualquier cosa, la lluvia, la guerra, el amor, todo este tipo de cosas se explicaban por medio de los dioses griegos, cómo entendía el mundo, el cosmos, el mundo circundante por medio de los dioses. Pero luego, justamente en Grecia, entonces inicia una revolución del conocimiento, y es que ellos juxtaponen los dioses. ¿Qué quiere decir juxtaponer los dioses? No quiere decir que eliminan sus dioses, no, ellos siguen creyendo en sus dioses, pero los dejan de lado porque empiezan por sí mismos a dar una explicación de el origen del cosmos. Y ellos dicen que todo esto es una filosofía óntica. ¿Qué quiere decir óntico? Origen. Y eso óntico busca arqués. ¿Pero qué será un arqués? Pues una sustancia primigenia como el agua, como el viento, como el fuego, como la tierra. Así que estos elementos son los que decían las filosofías presocráticas
que le daban origen al cosmos. Y ahora sí, empezamos con una filosofía diferente, una ruptura completa, y es con Sócrates, una ruptura completa que se da en la filosofía y se da con Sócrates del 470 a 394 a.C., porque Sócrates es considerado el padre de la filosofía ética, porque es fundador de la filosofía moral por medio del método de la mayéutica. Esta mayéutica tiene 3 pasos. Método, la primera, que es la duda, que es interna, ustedes saben que la duda es interna. Luego la ironía, pero la ironía es propia también, que sale hacia los demás, hacia las verdades externas, para llegar a una verdad ética. Sócrates nos dice que las verdades están dentro de nosotros, y eso le trajo muchas consecuencias, que en el diálogo Critón la veremos. Platón fue estudiante de Sócrates y lo tenemos del 427 al 347 a.C., y Platón es el creador de la academia, por eso nosotros tenemos espacios académicos como estos, y el método de Platón es la dialéctica. Él decía que la verdad no estaba dentro de nosotros, que la verdad se encontraba en el diálogo, que por medio del diálogo se encontraban verdades puras, ideas puras. Además, Platón es el profesor de Aristóteles. Tomé Aristóteles pues porque es un gran filósofo también, y lo vamos a recordar rápidamente diciendo que Aristóteles es el padre del método de la lógica, que es lo que busca no son verdades particulares, sino verdades universales por medio de su método de premisas, ¿no? Luego vamos ahora a centrarnos en el diálogo de Critón, que está escrito aproximadamente en el 395 a.C., y los personajes son Sócrates, ¿cierto? Critón, que es amigo de Sócrates y Platón, y un personaje que sale en el diálogo, no es un personaje presente, pero que sale en el diálogo, que pronuncia y que le dan vida, y son las leyes. Las leyes, tanto el comportamiento ético de Sócrates como las leyes en Platón, son las que nos van a dar las dos bases de la forma embrionaria, como empieza el concepto de la ética. Vamos ahora sí a mirar la estructura del diálogo del Critón. Como les dije, tiene 2 personajes, Critón y Sócrates. El contexto es el siguiente: Sócrates está en la cárcel, a Sócrates lo encarcelaron porque es acusado de infringir las normas de Atenas bajo el delito de crear nuevos dioses. Entonces, cuando Sócrates dice en la mayéutica que tenemos una duda, él decía que teníamos un daimon interno. Ustedes saben que cuando uno tiene una duda interna, estudiantes, eso lo hace sentir uno raro. Entonces él decía que eso era un daimon, un demonio interno, ¿cierto? Un demonio interno que lo hace dudar de todo. Entonces, las leyes de Atenas o los dirigentes de Atenas dijeron que eso incitaba a la juventud a irse en contra del Estado. Y pues claro, cuando tú piensas por ti mismo, cuando piensas sobre cómo funciona un Estado, pues eso al Estado no le gusta mucho, a los dirigentes estatales, no al Estado, a los dirigentes estatales no les gusta mucho. Entonces la acusación de Sócrates es efectivamente que con la implementación de su método, pues ha creado un nuevo Dios. Y por eso Sócrates está en la cárcel con la sentencia a muerte. El diálogo empieza con Sócrates en la cárcel, como lo dije, y llega Critón al amanecer diciendo que ha extorsionado al guardia y que todos los amigos de él han dado dinero para extorsionar al guardia. Y entonces Sócrates ahí empieza a escuchar los argumentos de Critón de por qué él se tiene que escapar, porque Critón le iba a decir: ya lo extorsionamos, ya le dimos dinero, véngase con nosotros, por favor, no se muera, corra, lo van a matar en estos días. Y Sócrates, de manera tranquila, escucha los argumentos de Critón, ¿cierto? Dudando de cada uno de sus argumentos, porque además le dice, entre los argumentos Critón, que la sabiduría de Sócrates es necesaria para Atenas, que su familia, que sus hijos, que sus amigos, todos lo perderían, y que eso nadie se podría recuperar de esta pérdida, ¿no? Y Sócrates empieza de manera irónica a contestarle a Critón y le dice: bueno, tú estás aquí por mi dolor o por tu dolor como amigo, porque el que vas a sentir dolor de amigo eres tú, y también estás aquí porque van a decir que no hiciste nada por un amigo, por el qué dirán. Y además empieza a juzgar cada uno de los argumentos que le ha dado Critón para que él se escape de la cárcel. Sócrates, además, por medio de su sabiduría, que es por donde empezamos a ver ya la conclusión después de esto, de llegar a verdades éticas. Entonces él dice que él ha tenido un comportamiento en su vida, y que es el que le ha enseñado a sus hijos, y que es el que le ha enseñado a sus estudiantes, y que además de eso, él nunca podría ir en contra de esto, porque sus actos también hicieron que Grecia floreciera. Entonces, que al escaparse de la cárcel, todo esto se caería y serían discursos sin fundamentos en actos.
Además de eso, que cómo sería para la familia de él si él fuese un prófugo, porque además tendrían los hijos un padre prófugo que infringió las leyes, un esposo prófugo, y además tendría que vivir en el extranjero como un individuo que nadie conoce. En este momento, además, Sócrates empieza a hablarle a las leyes y ahí es cuando empieza a implementarse el método platónico, porque hasta el momento hemos visto el método socrático en donde la ética viene por una decisión personal. Pero entonces la guía nos empieza a decir, Platón, cuando Sócrates le pregunta a las leyes, ¿tú me diste la vida? Sí. ¿Tú me diste nacionalidad? Sí. ¿Tú me diste madre? ¿Me diste padre? Sí. Entonces me diste hijos, entonces me diste educación, me diste esposa. Y dice, sí, las leyes le contestan. Entonces yo, ¿por qué tendría que infringirte si lo único que me han dado ustedes es la libertad? Esa es la conclusión que tenemos para llegar a nuestras dos verdades éticas, una por medio de Sócrates, que es una vida ética, y otra que nos guía esta vida ética, las leyes de un Estado. Porque si uno decide vivir en Estado, es para cumplir sus leyes, y si no, hay que irse a otro Estado en donde a uno le gusten esas leyes, ¿cierto? Y por eso es la forma primigenia en cómo se empieza a contextualizar la ética para luego convertirse en un gran conocimiento universal, en leyes universales. Como les dije, después de esto, estudiantes, vamos a poner en práctica este diálogo por medio de esta actividad colaborativa. La idea es que ustedes de a 4 estudiantes se reúnan, ¿cierto? Y busquen una noticia que haya afectado el Estado colombiano para que la analicemos por medio del diálogo de Tritón. Entonces yo escogí la noticia de Odebrecht, pongo aquí también pues la fuente de donde la saqué, estudiantes, ustedes saben que siempre hay que sustentar todo con fuentes, y para mí, entonces, lo primero que hicimos fue escoger, como les dije, el tema, ¿no es cierto? Y sobre ese tema, entonces nosotros vamos a analizar ese tema, y al analizarlo, pues vamos a hablar, ¿sí? A dar nuestra opinión crítica, claro, de manera grupal, sobre este tipo de vulneraciones de las leyes estatales en Colombia. Yo puse 3 sobre el tema, ¿sí? Porque con el caso de Brecht se han vulnerado, hay vulnerabilidad de las leyes estatales, un robo al erario público, detrimento patrimonial estatal y engaño a la ciudadanía. Estudiantes, esto lo van a hacer grupal. Luego, aquí en este espacio, cada uno va a poner un análisis propio. Cada estudiante del grupo va a poner su propio análisis, ¿cierto? Entonces va a publicar un análisis crítico sobre la noticia. Y al final, no olviden poner su nombre y su código porque pues me quedaría muy difícil identificar. Estudiantes, y ahora sí llegó el momento de evaluar nuestros conocimientos. Es una evaluación muy sencilla, es para relacionar, vamos a seleccionar parejas, y se van a dar cuenta que no solamente es el contestar la evaluación lo que nos fortalece, sino también es una forma de entendernos con nosotros mismos y cómo nos vamos a relacionar con los demás. Entonces la primera puede ser Sócrates representa. Entonces Sócrates, ¿qué representa? Pues representa una vida ética, ¿cierto, estudiantes? El diálogo del Tritón fue escrito ¿por quién? Pues fue escrito por Platón. Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer en la evaluación. Estudiantes, las 3 grandes conclusiones que sacamos de este tema son las siguientes. En primera instancia, la ética tiene sus principios en el método de la mayéutica, porque como sabemos, el primero que empezó a hablar sobre ética fue Sócrates. ¿Cómo lo hizo? Por medio de una vida ética. La segunda gran conclusión es que la ética es un conjunto de amores o principios comportamentales, cómo yo me comporto conmigo y con los demás, ¿cierto? Para establecer unas formas específicas relacionales en sociedades y culturas en su particularidad. Pero también la ética, gracias a esa particularidad de comportamiento, busca que se vuelva algo universal, como el no matar, ¿no? Como que la vida sea sagrada. Y la tercera es que el funcionamiento de la ética está ligado a la decisión de cada uno de nosotros. Nosotros decidimos si somos éticos o no lo somos, estudiantes. Y pues todo esto lo he sacado de la siguiente bibliografía para que ustedes lo revisen. Estudiantes, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Les deseo lo mejor. Cuídense mucho y que estén muy bien.